Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos de la comunidad en el poblado, comunidad cristiana de adoración en el poblado Medellín. Desde Bogotá, Colombia, soy el pastor Eduardo Sánchez con una palabra de bendición en estos tiempos de Navidad. Tiempos de celebración, tiempos de fiesta, donde las personas se congregan, se reúnen, se llaman unos a otros, van a la finca, van a la casa. Las familias están por todo lado interesadas en encontrar motivos para compartir, para tener compañerismo, es decir, un momento juntos. Pero ¿qué es lo que sucede en la Navidad? La Navidad se convierte en muchas ocasiones en natilla, en buñuelos, en luces, en los alumbrados, en salir a pasear, etc. Pero hoy quiero decirte que la Navidad es mucho más que eso. Y más cuando hablamos de la Navidad en familia. Algunos de ustedes les conozco. Conozco a los pastores desde hace unos cuantos años y puedo dar fe de lo que ellos me han permitido conocer de su hogar, de su matrimonio, de sus hijas, ahora Nathan, los hijos y todo lo que rodea a la familia pastoral. Igual, conocer a una persona, cualquiera que sea, es conocer sus deseos, los gustos que tiene, las aptitudes que tiene, los hobbies que la persona tiene, etc. Es demostrarle una persona a la otra el interés por su familia, es saber cómo están, la salud de ellos, su economía, los grados en que han ido ascendiendo los hijos, etcétera, todo su entorno. Qué bonito tener una referencia de familia, no únicamente en días fríos como llamamos, sino en días bonitos como la Navidad. Esto mismo es lo que nos dejó a nosotros el Padre Celestial. El Padre constituyó una familia y tú y yo somos parte de la familia de Dios y nos dejó escrito en los dos evangelios y en los dos testamentos nos dejó escrito acerca de su familia, nos dejó escrito acerca de su historia, nos dejó escrito acerca del desarrollo de lo que vendría siendo por medio de la palabra profética, lo que vendría a ser posteriormente la Navidad. La revelación que hay en el Antiguo Testamento trae para nosotros el conocimiento de la gracia infinita. Y es que en el Antiguo Testamento nos hablan, nos declaran, nos profetizan acerca de Cristo, pero en el Nuevo Testamento esa palabra se va haciendo carne, su bondad, el carácter de Cristo se va desarrollando, el carácter amoroso del Padre se da a conocer para cada uno de los miembros de las familias, porque cada familia logra conocer la familia divina, llamémoslo así, que es la Santísima Trinidad. Ahora, cada familia nos da a nosotros un historial y ese historial le encontramos en el Antiguo Testamento y mucho en el Nuevo de miles de familias, de papás, de mamás, de esposas, de esposos, de hijos e hijas. Pero para eso tengo un par de preguntas para hacernos en el día de hoy. ¿Qué sabían? ¿Qué crees tú que sabían las familias judías acerca de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de las profecías que hablaban del nacimiento de un Salvador? ¿De qué manera ellos fueron teniendo lo que yo llamo un acercamiento térmico, una relación, una experiencia con esa persona preciosa de la Trinidad llamada el Espíritu Santo, con esa persona preciosa llamado Jesús de Nazaret? ¿Qué sabían ellos? Pues permítanme decirles que no era mucho lo que sabían. ¿Qué sabían estos primeros cristianos del tiempo después de la muerte de Cristo?
Cristo y su resurrección. Acerca del Espíritu Santo también podemos decir que no conocían mucho. Y los primeros cristianos después de la ascensión de Cristo, ¿qué conocimiento tenían acerca de esa persona preciosa del Espíritu Santo, que en últimas es el que abre la revelación de la Navidad? Aunque no puedas creerlo, ya lo vas a ver en un momento. Todos ellos tenían de una u otra manera, habían tenido algún acercamiento pequeño, leve, con el Espíritu Santo. No sabemos cómo, pero cada familia tenía algo que contarle a sus hijos, a la generación venidera. Qué importante eso, tener un encuentro con Cristo. Tener un encuentro con el Espíritu Santo es tener algo para contarle a la generación venidera. Y nosotros en este tiempo, ¿qué tenemos para contarle a nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia que queremos dejarles a ellos? Queremos meramente hablar de Navidad, los regalos, las luces, los colores, el alumbrado en cada ciudad, el arbolito en algunas casas, el pueblito de Belén en otras. ¿O estamos teniendo una experiencia, algo personal, algo familiar con Cristo que podemos compartirle a otro y decirle: Jesucristo me encontró a mí en el camino, Él perdonó mis pecados y me hizo una nueva criatura? Ese sí es un tremendo regalo para la Navidad. Las primeras familias, los primeros grupos no sabían mucho de lo que yo estoy hablándoles ahora. Más bien, ellos estaban escribiendo esta historia y no lo sabían. Ellos no tenían el texto bíblico como nosotros lo tenemos, pero eso no importaba. Ellos estaban oyendo lo que los profetas decían y lo creían y querían verlo en su tiempo, la confirmación. Hay una palabra que sale de esto y es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18. Me gustaría que pudieras, si tienes ocasión de abrir tu Biblia y leer conmigo en la Nueva Traducción Viviente, dice esto: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Yo abro un paréntesis para decir, su familia, la llamada así, la Sagrada Familia. Pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía ella era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. En la traducción del lenguaje actual cambia un poquito, pero mantiene el mismo sentido y dice: así fue como nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno, un hombre justo y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de su pueblo, ante el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María, es decir, de hacer familia con ella. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Ese Mateo 1:18 en la Reina Valera, que todos lo conocemos casi en memoria, cierra mi lectura diciendo esto: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Abro mi paréntesis también para decirles, antes que se juntasen, antes que hiciesen familia, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mi amigo y mi hermano, en esta hora, todo procede del Espíritu Santo. La vida procede del Espíritu Santo. Las bendiciones presentes y las futuras
vienen de parte, proceden del Espíritu Santo, porque a Él la Trinidad le dio la orden de enseñarnos todas las cosas y mostrarnos todas las cosas para que aprendiésemos a conocer la palabra de Dios. El Padre quería que nosotros conociéramos de dónde procede todo. Y me alegra en este día decirles que todo procede del Espíritu Santo. Tus bendiciones, mis bendiciones, nuestra alegría, nuestra paz, nuestra bendición procede del Espíritu Santo. Que Dios dice que donde está su espíritu, allá hay libertad. Entonces, por eso, el creyente, la persona que recibe el Espíritu Santo, recibe libertad abundante, vida incomparable. Y no una vida temporal, sino permanente, eternamente y para siempre. Si le damos la bienvenida al precioso Espíritu Santo a nuestras vidas, a nuestras familias, Él será el que traerá nuevos comienzos a nuestra existencia. Él traerá nuevas bendiciones, nos ayudará a encontrarnos con nuevos proyectos, con nuevos sueños, con nuevas realidades, con nuevos planes que Él mismo nos ayudará a ir encontrándolos en el paso a paso de la vida. El Espíritu Santo es el espíritu de los comienzos, es el espíritu de la revelación y de la vida. Está contigo hoy, como lo estuvo con las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hoy, ahí en tu casa, donde estás recibiendo esta palabra. Ahí contigo te bendigo, porque al lado tuyo, aunque no lo veas, está el precioso Espíritu Santo para ayudarte, para consolarte, para traerte paz, para traerte bendición y lo mejor, vida y vida en abundancia. Aquí realmente es donde comienza la Navidad. Por medio de esta sencilla historia, nos dice a nosotros la Biblia que el Señor abrió las ventanas de los cielos para que se revelase el misterio de los siglos. Por medio de una sencilla y humilde parejita de muchachos llamados José y María, nació la salvación para el mundo entero. Uno de ellos es el sacerdote Zacarías, esos participantes de la historia. Esos personajes que no cuentan para la gente hoy en la Navidad. ¿Sabías? La gente no cuenta con Zacarías y mucho menos con Elizabeth. Pero ellos fueron los primeritos de los primeros. Si hay uno, es esto. Si hay un personaje importante que comienza la historia, es Zacarías, el sacerdote, y Elizabeth, su esposa. La primera mención en el Evangelio de Lucas nos dice que estaba pronto a terminar con sus deberes ministeriales el sacerdote Zacarías. Ya estaba a punto de retirarse, se iba a jubilar. Pronto iría a recibir su pensión, diríamos en el lenguaje actual. Pero antes de salir, Zacarías tuvo un encuentro con Dios. Antes de cerrar la historia de su vida sacerdotal, Zacarías tuvo un encuentro con Dios. Ese encuentro lo colocaría en un nuevo escenario espiritual. Cómo me encantan los encuentros con Dios. Cómo me encantan las experiencias con Dios, porque cada vez que tengamos una experiencia, tenemos un escenario nuevo, una oportunidad nueva, un momento nuevo de bendición para nuestro entorno. Para los que hemos creído, los que hemos recibido alguna gracia, algún favor espiritual, jamás ese servicio espiritual que hagamos para Dios jamás debe terminar.
Sirvo desde mi niñez en la iglesia y el camino del Señor. He avanzado en años. Hemos logrado caminar varias décadas. Hemos levantado familia. Hemos levantado ministerio y no queremos dejar de servir porque sé que en la medida que servimos al Señor, las cosas se nos mostrarán de manera interesante, de manera profética y de manera sobrenatural. Cuando pienses que todo ha terminado en ti, cuando pienses que ya Dios terminó contigo, levanta tu cabeza y mira que todavía falta mucho por hacer. Dios no te ha dicho hasta ahora fin de la construcción. Hasta ahora Dios no te ha dicho fin de la construcción. ¿Te acuerdas cuando el metro de Medellín fue construido? La ciudad pareciera que un bombardeo, dicen que hay 50,000 bombas en todo Medellín y el centro de Medellín era irreconocible. El Parque Berrío era irreconocible, pero nunca antes del tiempo colocaron un aviso que decía fin de la construcción, se acabó. No, el día que se acabó, montamos en el metro y dijimos, valió la pena haber esperado tantas inconveniencias, trancones, tacos, de todo, porque para ti es igual. Dios no te ha dicho todavía fin de la construcción. Es decir, falta mucho todavía para que ese aviso salga. Pero cuando entramos a la vida cristiana, cuando servimos en la casa de Dios, nos tiene que rodear el ambiente espiritual, el ambiente de lo santo, el ambiente de lo profético, el ambiente de lo sobrenatural. Tenemos que estar inmersos en esas experiencias con Dios. Pero pastor, si estamos en Navidad, pues sí estamos en Navidad y por eso traigo esta palabra para ti, porque Zacarías estaba cerrando un ciclo de su vida y no sabía que a él le correspondía dar inicio, escribir la historia, el preámbulo de lo que sería la Navidad en el mundo, la natividad, el nacimiento, porque Navidad no es natilla, Navidad es nacimiento. Dios quiere alimentar tu vida el día de hoy con esta palabra para no caer en el vacío que tienen las personas en el día de hoy que han materializado únicamente la Navidad, han instrumentalizado únicamente ello, pero el significado verdadero no es servir por servir en Navidad, no es comprar por comprar, no es dar regalos. A todos nos encantan los regalos, es aprender a mirar lo que hay detrás de todos los eventos en la Biblia. Zacarías no tenía ni idea del cómo lo iba a hacer Dios, pero desde el momento que entró a servir, lo rodeó un ambiente espiritual, milagroso, profético, yo lo llamo sobrenatural. Como el sacerdote lo conocía, lo había estudiado, se lo habían enseñado a él esperaba un día que la profecía se cumpliera acerca del nacimiento del Salvador del mundo, pero no tenía ni idea que a través de él Dios comenzaría a actuar. Se desató la lengua que se le había trabado a Zacarías. Y cuando el ángel viene, conoce la historia de la anunciación. Cuando el ángel llega y le habla a Zacarías y Zacarías se turba, su lengua se traba, no puede volver a hablar, quedó mudo. Pero cuando llega la palabra, dice que Dios soltó sobre Zacarías una cadena interminable de acontecimientos que hasta su nombre, su vida, su familia, su ministerio quedaron registrados en la Sagrada Biblia. Algo tremendo ocurre en la historia de la vida de una familia cuando tiene un encuentro con Dios. Algo sobrenatural ocurre en la vida de un papá, de una mamá. Cuando ese varón de Dios tiene un encuentro, sus hijos y su familia entera van a ver la diferencia. ¿Qué dice la Biblia? Que Zacarías recibió del Espíritu Santo el poder de la palabra para vencer sus miedos. Mira, en la Biblia muchas veces escrita la palabra no temas, pero aquí para Zacarías el no temas de Dios
todavía retumba en la historia de la humanidad. Si estás embargado por tus miedos, por tus temores, por tus crisis, por tus problemas de orden personal, familiar, financiero, lo que sea, hoy te digo en el nombre de Cristo, no temas, cree únicamente y serás salvo tú y también tu casa. ¿Qué dice la palabra del Señor en la historia que estoy contándote de San Lucas? Dice que Zacarías entró al santuario como un esposo fiel. Escúchame bien, no meramente como un sacerdote, sino que él entró como un esposo fiel, entrado en años, ya un poquito viejito, pero con un pero muy grande. No tenía familia, no tenía herederos. Su esposita era anciana como él y para colmo era estéril. Pero qué bonito cuando Zacarías entra con estas deficiencias, con estos puntos negativos. Cuando él sale del santuario, salió con una palabra profética. Ahí me descanso de nuevo para decirte rápidamente, cuando tú entras con tus crisis, Dios te recibe, Dios te abraza, pero también saldrás con una palabra de bendición y de victoria. Zacarías tendría un hijo en su vejez, es lo mejor que le puede ocurrir. Un niño saldría de esa familia estéril. Un niño, San Lucas 1, 13 al 15 dice, un niño lleno del Espíritu Santo. Tendrían familia. Zacarías y Elizabeth tendrían familia. Zacarías, un hombre de fe, pero estéril. Este hombre había oído cuántas veces la historia de Abraham y de Sara, que Abraham también con muchos años, su esposa también con muchos años y ella era estéril, pero no importaba ni el tiempo. Y para ti te lo digo una vez más, no importa tu edad, no importa la dificultad que vivas en el día de hoy, Jesucristo siempre es el mismo y será el mismo. Él te hablará, Él te responderá, Él te ayudará, Él te bendecirá, hará que te rodee lo sobrenatural, hará que te rodee lo espiritual, porque Navidad en familia es tener un encuentro no con el niño Jesús, porque el niño Jesús creció, se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario para ti y para mí, para que tengamos la vida que Él nos promete en su palabra. Cuando tengas crisis, cuando tengas dudas o problemas, busca la presencia del Espíritu Santo para ti. El Espíritu Santo le habló a un sacerdote que conocía la historia de Abraham, que también había sido viejo y también había visto un milagro. La doble mención de un tema en la Biblia nos alerta para que la creamos. Y si aparece en Abraham y Sara y vuelve y aparece ahora en Elcana y Ana, la madre de Samuelito, y ahora por tercera vez aparece en la historia bíblica Zacarías y Elizabeth, hay que poner cuidado porque algo grande Dios quiere hacer con esa palabra en medio de nosotros. Te animo y te bendigo. No olvides las palabras de Jesús de Nazaret. No olvides el evangelio que hemos recibido de parte del Señor. No olvidemos lo que nos dice la palabra de Dios que sale desde el santuario para ti el día de hoy. Es una palabra de poder. En la vejez, a Zacarías le sobraron días para poder disfrutar a su muchacho. En su vejez, por medio de momentos difíciles de la esterilidad de su esposa, Dios obró un milagro. Hoy Dios también abrirá un nuevo tiempo para contigo y para tus generaciones, porque no hay nada imposible para Dios. Mi amigo, ten la seguridad
que tus pies pisarán nuevos territorios de fe a partir de esta fiesta de Navidad del año 2023. Tus pies pisarán una nueva geografía, la que yo llamo la geografía profética, la que habla, la que me confiesa la palabra, la que me abre el evangelio para que pueda mirar de una manera especial cada frase de la Biblia. A tus generaciones les contarás lo que Dios ha hecho contigo el día de hoy, que Dios te lleva, te conduce, te lleva de tu mano hacia una geografía que yo llamo zonas de bendición de parte de Dios para ti. Recibe este regalo en el día de hoy, un regalo de Navidad, un regalo en familia, un buen momento. Dios quiere establecer en ti, al igual que en Zacarías, tiempos nuevos para que puedas ver la gloria del Dios omnipotente. Levántate hoy y solo créelo, no lo pongas en duda. Algunas veces pensamos únicamente en José, en María, en el burrito, en la vaquita, en los magos, etc. Pero hay otros personajes que salieron antes que se llaman Zacarías y Elizabeth. Ellos dieron a luz un muchacho que se llamó Juan y al apóstol le llamaron el Bautista. Cuando yo encuentro esta palabra en la Biblia, me encanta saber que Dios transforma las generaciones y cuando los hombres han perdido toda esperanza de ver una familia nueva, cambiada y transformada, pues yo te bendigo hoy con la historia de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista es la historia de su papá y de su mamá que no podían tener hijos, pero ahora él se convierte en cabeza de una generación que tiene lo más grande y lo más lindo, y es que cada mañana cuando Zacarías veía a su hijo Juan, él se enfrentaba con una realidad que Dios responde, una realidad que no hay nada imposible para Dios, una realidad que pronto nacería el niño en el pesebre porque ya había nacido 3 mesecitos antes, había nacido el que sería el precursor de Jesús de Nazaret, su primo hermano, llamado Juan el Bautista. Tus hijos no son meramente carne, huesos, no. Tus hijos no son únicamente un cuerpo. Tus hijos son la promesa visible, hecha una realidad delante de ti, porque Dios quiere cumplir su propósito en tu vida y hacer de ti una nueva criatura, llevarte a un horizonte diferente. Dios no te ve como un número. Al igual que a Zacarías, Dios te habla a ti mismo, te habla con nombre propio. Dios llamó a Zacarías con nombre propio. No eres un número para Dios, eres una persona, eres un papá, eres una mamá, eres un hijo, una hija con una gran necesidad. Puedes ser un abuelito, pero igual Dios te conoce con ese nombre precioso que te pusieron al nacer. Conoce y está al tanto de todo lo que te sucede en la vida. Las promesas en la Biblia son genéricas, han sido escritas para todas las personas, pero para ti, ante el trono de Dios, tienen nombre propio. Tú eres el Hijo amado de Dios, en el cual Dios escribió y dijo, es mi Hijo y esta promesa que hay en mi palabra es para ti. Recíbela. ¿Qué otro regalo pudiera ayudarte en esta fiesta de Navidad? Pocas veces en la Biblia el cielo le da nombre propio a un niño y hay 2 o 3 veces en la historia bíblica donde acontece. Es decir, que si ha habido una primera vez, una segunda, una tercera, algo importante Dios quiere decir, y es que cuando el cielo va a dar
un hijo a una familia que no tenía manera de poder concebir, viene con propósito eterno, viene con promesa de lo alto, viene con una palabra, un propósito y un ministerio específico. Recuerda, cuando el Espíritu Santo llegó donde Zacarías, le dio una palabra, y esa palabra profética está consignada en Lucas 1:15, que tú puedes leerla igualmente. Esta tremenda noticia traería gozo, regocijo para el pueblo entero. Permítanme ir terminando en esta hora esta palabra. El nacimiento de nuestros hijos viene como una herencia del cielo. Dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, no son una carga. Dios no permita ahora que tus hijos se hayan convertido en una carga. Bendigo tu familia y bendigo tus hijos para que cambien sus maneras rebeldes, sus maneras difíciles, sus maneras duras de vivir la vida, sus maneras lamentables con lo cual están acabando su existencia. Que Dios obre un milagro para ti, papá y mamá. Viene tu hijo y con la crisis que puede tener, hay una promesa del Dios Altísimo para ti, porque Él viene a darte un encuentro con el Espíritu Santo, como lo tuvo Zacarías en el santuario hoy, ahí en tu casa, ahí donde estás, donde recibes esta palabra. El encuentro que Dios quiere que tenga es con el Espíritu Santo. 200 años atrás, el profeta Joel había hablado diciendo, después de esto derramaré de mi espíritu. Joel 2:28, sobre todo el género humano, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Es decir, no está declarado que tu hijo sea un delincuente, no está declarado que tu hijo sea un drogadicto, no está declarado. Está declarado que tu hijo será profeta de Dios Altísimo. Tus muchachos tendrán sueños, visiones del Dios de lo alto para bendecir las naciones. Ese poderoso Espíritu Santo que llegó a esos dos ancianos, Zacarías y también Elizabeth, al igual llegará a nuestra vida hoy si le abrimos nuestro corazón y le pedimos que Él humildemente entre a morar en nuestros corazones. No importan las circunstancias, Dios puede cambiar las condiciones y Dios puede hacer proezas con su Hijo Cristo para nosotros. Pongamos a nuestros hijos en las manos del dador de la vida. Tus hijos están en las manos del Señor, no están en las manos del delito, de la droga, de la delincuencia. Tus hijos a partir de hoy, por el encuentro que tú tengas con el Espíritu Santo, como lo tuvo Zacarías y Elizabeth, tu hogar cambiará, te lo aseguro, porque una Navidad con Cristo es una Navidad llena de la presencia del Señor. ¿Qué no hará Jesús por nosotros como lo hizo con Elizabeth y lo hizo con Zacarías, y luego lo hizo con José y lo hizo con María? Ese mismo Espíritu Santo está con nosotros el día de hoy. Recuerda, tenemos razones de sobra para poder creer que no le pertenecemos al enemigo. ¿El orden cuál es? Nació Zacarías y nació Elizabeth. Ambos llegaron a la edad de casarse y se casaron. No tuvieron familia porque ella era estéril, pero no tenían la confianza y la fe en una promesa. Ellos se olvidaron de su condición y se dedicaron a servir. Pero un día llegó Jesús de Nazaret. Mediante el Espíritu Santo llegó al ministerio de ellos y los fecundó, como lo hemos contado ahora. ¿Qué nace de Elizabeth? Un muchacho llamado Juan. Juan que luego se encuentra en una experiencia espiritual muy linda. El ángel viene y le profetiza a María y le dice: María, bienaventurada eres.
porque de ti saldrá el Salvador del mundo. Y ella humildemente le dice, ¿cómo será esto, Señor, si no conozco varón? Y la palabra dice que el Espíritu de Dios vendría sobre ella, fecundaría su vientre. Y cuando ella recibe esa palabra, salió al encuentro de Elizabeth, su prima hermana, a la que llamaban la estéril, porque ella estaba embarazada. ¿Qué es lo que sale de toda la historia? Que Juan nace primero, luego María da a luz a un niño que es el que todo el mundo recuerda en Navidad. Pero acuérdate hoy de esos dos viejitos llamados Zacarías y Elizabeth y créelo que si Dios lo hizo 2000 años atrás, hoy también lo puede hacer. Tu vida, tu ministerio van a ser revolucionados por el Espíritu Santo cuando recibas y tengas un encuentro con el fuego de la presencia del Espíritu en tu vida. El ministerio tuyo se extenderá, el servicio tuyo se extenderá, las bendiciones te alcanzarán, discipularán las naciones, serás bendito porque Dios quiere renovar con su Espíritu Santo tu vida. Permíteme concluir diciéndote rápidamente estas 2-3 verdades para cerrar y orar juntos delante del Señor en el día de hoy. La palabra dice que Navidad es esta historia, más que de placer, más que de regalos, de vacaciones, de natilla y de buñuelos que son a propósito deliciosos, más que todo esto es Navidad. Creer que solamente Navidad es lo que acabo yo de denunciarles es ignorar las promesas que hoy te he contado. Esta mujer estéril recibió a María cuando el Espíritu Santo le dio la noticia, te acabo de decir. Esta mujer llamada María recibió la palabra de bendición en su vientre y se fue y regresó a su casa con la bendición de haber sido escogida como la madre de nuestro Salvador. Ese niño llamado Juan es el que bautiza a Jesús de Nazaret. Ese niño llamado Juan es el que Dios lo utiliza para poder bendecir luego, después del bautismo, bendecir al Señor y ser el canal por el cual el Señor fue dado a conocer por Juan el Bautista a la gente que salía al desierto a escuchar su palabra. Ese niño de padres ancianos que vencieron lo imposible es nuestro ejemplo hoy para creer que Dios se encargará de nuestras crisis, de nuestros problemas, de nuestras dificultades y nos llevará a manantiales de agua abundante donde hay maná del cielo, palabra de vida. Te bendigo en el día de hoy, en estas fiestas navideñas, pero no olvides, ábrele tu corazón a Cristo para que sea salva tú y también tu casa. Bienvenida sea la Navidad, pero de la mano del Espíritu Santo, de Jesús, el Salvador del mundo. Bienvenida la Navidad en familia con Cristo, teniendo un encuentro con el Espíritu Santo. Padre, bendigo a mis oyentes en esta hora. Y les bendigo creyendo que tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y les bendigo creyendo que ellos abrirán sus corazones para recibir esta palabra, para recibir estas enseñanzas de tu palabra, porque sé que lo sobrenatural los va a tocar en su crisis, en su problema y en su dificultad. Tú estarás a su lado para bendecirles. Pido que los guardes, que bendigas cada hogar, que bendigas cada familia, donde haya crisis, hambre espiritual, necesidades mil. Ahí opera milagros para cada uno de ellos, Señor. Los bendigo. Y el que no ha recibido a Cristo en su corazón, Padre, permite que hoy abran su corazón y reciban la oración del pecador
pecador. Cuando decimos que si tú puedes hoy confesar a Cristo, decir, Señor Jesús, perdóname y yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y te abro mi corazón para que tú entres y tú puedas vivir dentro de mí. Si haces esta oración y la repites, el Espíritu de Dios entre en tu vida, en tu hogar, en tu familia y todo te saldrá bien. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, el pastor Eduardo Sánchez, con una palabra de bendición. Navidad en familia, con un encuentro con el Espíritu Santo. Dios te bendiga en gran manera.